Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este martes. ¿Qué tal les fue el día de ayer? Espero que su inicio de semana haya sido muy extraordinario, que Dios los haya bendecido grande y maravillosamente y que este martes no sea la excepción. Pero sobre todo, más allá de las bendiciones de Dios, de la guía, de su amparo y su protección, espero de todo corazón que este martes Dios nos muestre su inmenso y maravilloso amor, porque más allá de lo que Dios hace por nosotros cada día de nuestra vida, tenemos nosotros que saber interpretar que cada bendición y cada favor que Dios derrama en nuestro existir es una muestra maravillosa de su inmenso y grandioso amor. Ese que siente por ti, por mí y por todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y nos esforzamos cada día por cumplir con su voluntad, por guiarnos conforme a su hermosa y bendita palabra, por obedecerle, por representarle, por entregarle nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestra vida. Sí, Dios ama a todos aquellos, sí, que le reconocen en su corazón. Dios nos ama a todos y cada bendición que Dios nos da es una muestra de ese maravilloso amor. El día de hoy vamos a continuar con la lectura devocional de esta semana número 21, con la lectura de los primeros dos capítulos de Primera de Reyes, el 1 y el 2, y la lectura de los Salmos 37, 71 y 94. Y antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, Él sea quien nos guíe, quien nos edifique, quien nos muestre, quien nos revele las enseñanzas y la sabiduría plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Porque lo más importante es la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que proviene del cielo, la sabiduría que proviene de su mano. Y vamos a comenzar con la lectura devocional del primer capítulo de Primera de Reyes, que dice de la siguiente manera: Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro señor? Ven, pues, ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, su namita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab el general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto el rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares que se ha de sentar en el trono de mi señor después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, aquí vino el profeta Natán.
Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, Rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. He aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al rey, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo, ha convidado. Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos que se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David, llamadme al sacerdote Sadoc, y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y él vendrá y se sentará en mi trono. Y él reinará por mí, porque él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los ereteos y peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, lo ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijeron a todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacía grandes alegrías, que parecían que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, y aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, y también a los sacerdotes y a los peleteos, los cuales montaron la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy ¿quién se siente en mi trono viéndolo mis ojos? Entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y fue cada uno por su camino, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y vino, y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Sí, en los últimos días, sí, de vida de David, cuando ya estaba anciano, lleno de días, y estaba a punto de reunirse con sus antepasados, se presentó esta rebelión encabezada por Adonías, ¿sí? Por Joab,
otras personas cercanas, ¿sí? Por el sacerdote Sadoc, por Benaía, hijo de Joiada, ¿sí? Que se habían puesto de acuerdo, perdón, el sacerdote Abiatar, ¿sí? Y Joab, que estaban ayudando a Adonías para quedarse con el trono en Israel. Cuando anteriormente, pues bueno, ya se había dirimido esta circunstancia en capítulos anteriores. Lo explica y David ya había anunciado que era Salomón el que había de reinar, el que había de sucederlo, pero no tanto por decisión de David, sino porque era una decisión de nuestro Padre Celestial. Pero Adonías, ¿sí? En ese, ¿cómo se podrá llamarle? En esa ambición desmedida, quiso, ¿sí? Sorprender al pueblo de Israel, más nuestro Padre Celestial lo impidió porque no formaba parte de los designios de Dios que Adonías fuese príncipe. Pero además lo hizo a través de la mentira, a través de la infamia, a través de acciones sorpresivas, ¿sí? Y coludido con aquellos hombres que no pensaban y no respetaron al rey David, ¿sí? Como fue Joab, hijo de Sarvia, y el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero aquí ese intento de quedarse con el trono, ese intento de convertirse en rey de Israel en contra de la voluntad de Dios, no llegó muy lejos y se convirtió en miedo. Uno de los grandes ejemplos que nos deja este capítulo, ¿sí? De los días finales de David, cuando nombra rey y sucesor a Salomón de manera formal y permite que se siente en el trono, es el hecho de hacer las cosas de la manera correcta, ¿sí? No tomar el camino equivocado, no utilizar la mentira para obtener algo y mucho menos dejarnos seducir por la ambición del momento y de las circunstancias. Adonías, de intentar de ser rey, de intentar, ¿sí? Llevar al éxito un complot en contra de David para apropiarse del trono, pasó a tener miedo, ¿sí? Y a temer por su vida, porque fue una acción que merecía ser pagada con la muerte por las costumbres de la época y por los designios, ¿sí? De las circunstancias, ¿sí? Y es mejor siempre elegir el camino que nos marca nuestro Padre Celestial. Vamos con el capítulo número 2 que dice de la siguiente manera. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme a Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y de todo corazón y de toda su alma, jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía sobre sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai y Galadita harás misericordia, que sean los convidados a tu mesa para que ellos, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, hijo de Baurín, el cual maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agib, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo una palabra. Tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara.
Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición. No me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey dijo, pide, madre mía, más que yo no te la negaré. Ella dijo, dice Abisag sunamita por mujer, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me ha dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, la cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así ha hecho Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así ha dicho Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab, que ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz por parte de Jehová. Entonces Benaías, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaías, hijo de Joiada, sobre el ejército, y Sadoc puso el rey sacerdote por sacerdote en lugar de Abiatar. Y a Sadoc lo puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei, el hijo, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres de acá allá, sabe de cierto que morirás?
y tú me dijiste la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en las manos de Salomón. En este capítulo 2, sí, David le recuerda muchas injusticias que había pasado por alto a Salomón y las deja como una encomienda en sus manos, especialmente sí, a Joab, el que fue capitán de su ejército, sí, y derramó sangre inocente antes de que David tomase el trono, sí, en Israel cuando todavía reinaba en Hebrón. De igual manera, sí, eh, las circunstancias con Simei, ¿sí? El que le gritó y lo maldijo cuando iba huyendo de Absalón, las circunstancias con el sacerdote Abiatar, ¿sí? Con el sacerdote Abiatar, sí, sí es correcto, ¿sí? Que también apoyaron a Adonías, esas rebeliones en medio del reinado de David, esas circunstancias que se presentaron al final y las que se habían presentado en la época, ¿sí? Donde el rey había pasado muchos sucesos, finalizó haciendo, ¿sí? Justicia a Salomón, matando a filo de espada. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no los mató David? ¿Y por qué sí lo hace Salomón? Habían sido actos injustos, ¿sí? Pero David, ¿sí? No había estado en las circunstancias o en la posición para llevar a cabo estas acciones, ¿sí? David, sí, sabía que Salomón, sí, tenía que confirmar el reino con justicia, ¿sí? Delante de Dios. Pero además, sí, era designio de nuestro Padre Celestial que esto sucediera, que esas venganzas, las cuales, sí, circunstancias, vengar las circunstancias injustas que habían llevado a cabo, si todos estos personajes, Adonías, Joab, Abiatar, ¿sí? Y otros en su conjunto, ¿sí? Se tenían que hacer justicia para poder establecer el reino de Salomón, no como un método o una práctica que se tuviese que llevar a cabo, sino que David sabía en su corazón, por eso lo encarga a Salomón, ¿sí? Que esos habían sido actos, ¿sí? Contrarios, ¿sí? A nuestro Padre Celestial, habían sido actos ofensivos, ¿sí? Delante de Dios, el hecho del derramamiento de sangre inocente, el hecho de la traición, el hecho de maldecir a un ungido de Jehová, como lo hizo, sí, Simei, etcétera, y eran circunstancias que se tenían que pagar. Era una forma, sí, o fue una forma en la que se confirmó el reino de Salomón, el hecho de mostrar la autoridad del rey y no pasar por alto esas injusticias que pasó por alto David en su reinado. ¿Sí? Vamos, aquí finaliza, ¿sí? La lectura, ¿sí? Del capítulo número 2 de Primera de Reyes. Entonces también se me pasaba comentarles el hecho, ¿no? De la falta de respeto de Adonías. ¿Sí? Salomón no lo mata, ¿sí? Por el hecho de que había querido arrebatarle el trono. No lo mata, ¿sí? Por el hecho de la falta que cometió en esa circunstancia, sino, ¿sí? Por el hecho de haber pedido a Abisac la tsunamita, ¿sí? Aunque Abisac tsunamita solamente había colaborado en el hecho de ayudar a David, sí, de atenderlo, sí, de dormir con él, más no allegarse, más no conocerse, por así decirlo, no haber tenido intimidad con Abisac, sí. Al final del día fue una de las mujeres de su padre, sí. Y ahí fue la falta de respeto que Salomón, sí, al ser pedida a Abisac, sí, por su madre Betsabé para Adonías, sí, consideró que eso no era algo adecuado. Muy interesantes las historias que nos revela nuestro Padre Celestial y la enseñanza, cómo se desarrollan las circunstancias. Y miren en dónde termina la traición, ¿sí? En
dónde termina el hecho de dejarnos llevar por la ira, en dónde termina el hecho de actuar conforme a nuestra voluntad. Todos ellos fueron víctimas, ¿sí?, de su propia maldad, como lo dice en cada párrafo o en varios párrafos de esta parte del texto, ¿sí? Tu maldad caerá sobre tu cabeza. Nuestros actos van a ser nuestras consecuencias y nuestros actos son conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si nuestros actos son conforme a la palabra de Dios, las consecuencias van a ser bendición. Si nuestros actos no son conforme a la palabra de Dios, no son conforme a la voluntad de Dios, pero más aún son contrarios a lo que Dios nos indica llevar a la práctica todos los días de nuestra vida, pues nuestras consecuencias, ¿sí?, nuestra maldad caerá sobre nuestra propia cabeza. Y vamos a leer rápidamente los 3 salmos que corresponden a la lectura del día de hoy, que inicia con el salmo número 37, que se titula El camino de los malos. Estos salmos son correspondientes al texto de los 2 capítulos, al periodo, a los sucesos, a la época de los 2 capítulos de Primera de Reyes que acabamos de leer esta mañana. Y dice el Salmo número 37, el camino de los malos, de la siguiente manera. Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas ni envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos para siempre. No serán avergonzados que en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo hablará sabiduría y su lengua habla justicia, y la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espere en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verán. Vi yo al impío sumamente enaltecido y se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Consideré al íntegro y miré al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos destruidos a una. La prosperidad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia.
Jehová los ayudará y los librará y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Un hermoso Salmo 37 que hace referencia, como se los comento, a los sucesos que estuvimos leyendo en el capítulo 1 y 2 de Primera de Reyes. Este Salmo 37 nos presenta un tema muy importante en su contexto, que gira alrededor del conocimiento de la palabra de Dios que debemos de tener todos y cada uno de nosotros, para así poder fortalecer nuestra confianza y esperanza en nuestro Padre Celestial y esperar con paciencia el cumplimiento de sus promesas. En este salmo se trata un tema que la mayoría de los cristianos o de la mayoría de las personas, de los creyentes que amamos a Dios, nos hemos preguntado, ¿por qué lo malo prospera? ¿Sí? Y lo justo incluso a veces genera dificultades. ¿Por qué los planes del malo fructifican y los planes de los justos se estancan? Generando la tentación incluso, el hecho de apartarnos de lo bueno, ¿sí? Y acercarnos a lo malo. Y también genera frustración en nosotros. Este hecho se presenta como una prueba en la vida, una prueba de manera general, aplicada de forma general a los hijos de Dios, con la finalidad de observar cuál es la decisión que tomamos, si nos dejamos llevar por el impulso y la falsa satisfacción que generan a los aparentes buenos resultados de las malas formas de actuar, o nos mantenemos firmes en el camino correcto. Sí, el mundo siempre nos va a ofrecer, entre paréntesis, mejores cosas que los caminos de Dios. Sí, lo malo siempre nos va a ofrecer, entre paréntesis, mejores cosas que lo bueno. Dios permite que se presenten esas preguntas, esas dudas en nuestro corazón, para ver de qué manera actuamos, para ver si nos dejamos seducir por los deseos de la carne y el corazón o nos mantenemos firmes en fe. Como bien lo dice David en su Salmo número 37, este salmo que le fue revelado por Dios, considera al íntegro y al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Sí? El final de la maldad, el final de lo malo, el final de los impíos nunca ha cambiado. Siempre es un mal final y siempre lo será. En esta vida y en la siguiente, en la eternidad. El final de los impíos siempre será malo en esta vida y siempre será el Seol en la siguiente. Nosotros debemos de esforzarnos y estar conscientes, ¿sí?, de que lo mejor es el amor a Dios y que la forma correcta es conducirnos conforme a su voluntad. Y aunque vamos a pasar pruebas y vamos a resistir procesos y vamos a pasar por circunstancias difíciles y complicadas en nuestra vida, tomémoslo como una honra, ¿sí?, de cumplir, ¿sí?, con nuestra parte, de reafirmar nuestra fe, nuestro amor, nuestra entrega a nuestro Rey y Señor y mantenernos en fe delante de nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer el Salmo número 71, que se titula Oración de un anciano y dice de la siguiente manera: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios los ha desamparado. Perseguirle y tomarle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acuérdate pronto de mi socorro.
Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, por cuanto han sido confundidos los que mi mal procuraron. Cabe destacar, ¿sí?, que en el libro del Salmos o los Salmerios se extiende a todas las circunstancias de la vida, ¿sí? Y esta es una de ellas, ¿sí? Esta es la oración de un anciano, de un hombre que está en la última etapa de su vida, ¿sí? Y que incluso, ¿sí?, nos deja la muestra inicialmente, como otras muchas hermosas enseñanzas, ¿sí?, que tenemos en el Salmerio, nos deja la muestra que nosotros, ¿sí?, debemos de tomar en cuenta a Dios todo el tiempo de nuestra vida. No llegar a la época de la vejez y decir, no, ya no necesito del Padre, ¿sí? Nosotros necesitamos de Dios y vamos a necesitar de Dios hasta el último aliento que el mismo Padre nos permita, ¿sí?, respirar. Tenemos que mantenernos firmes y diligentes, ¿sí?, hasta el último instante de nuestras vidas. Este Salmo 71 nos conduce, ¿sí?, en la etapa que antecede a nuestro encuentro con Dios y en la cual todos vamos a llegar, y es la etapa de la vejez, la cual es la última etapa en esta vida terrenal. Este periodo de nuestras vidas trae consigo circunstancias muy positivas, como la tranquilidad, la templanza, la mansedumbre y un gran cúmulo de experiencias de vida. Muchos de nosotros quisiéramos tener la experiencia y sabiduría de un viejo en nuestros días de juventud, como actualmente. Y así podríamos entender, comprender, conocer mejor los buenos consejos y los senderos correctos. Pero esta etapa también de la vejez también trae consigo circunstancias negativas, como el deterioro físico y de nuestros sentidos, los problemas de salud, entre otras dificultades. El Salmo 71, el gran mensaje que contiene, nos muestra la importancia de retener y mantener durante todo el trayecto de nuestras vidas, ¿sí?, los mandamientos, ¿sí?, mantenernos firmes y diligentes en la fe, el amor, la entrega, la obediencia a nuestro Padre Celestial, para que llegar a la etapa de la vejez en nuestro corazón permanezca y prevalezca la seguridad, la confianza y la esperanza en Dios, sabiendo que mientras estemos vivos en cada paso y respiro, nuestro Padre Celestial habrá de manifestarse, habrá de pararnos, protegernos, respaldarnos, sustentarnos y guiarnos, ¿sí?, hasta que nos encontremos delante de su presencia. Y vamos a leer el último salmo de esta parte de este día de lectura, que se titula, el Salmo número 94, que se titula Oración clamando por venganza, que dice de la siguiente manera: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandece, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ya, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, cuando seréis sabios. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de la aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón.
¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio cuando yo decía mi pie resbala. Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi fortaleza, y él hará volver sobre ellos su iniquidad. Y los destruirá en su propia maldad, y los destruirá Jehová nuestro Dios. Este Salmo 94 es una oración que nos conduce por aquellos momentos de la vida, en los cuales observamos que la maldad y los actos de los malvados o injustos prosperan y proliferan a nuestro alrededor, y pareciera que no hay nada que pudiese detenerlos o impedirles que sigan causando daño. ¿Cuántas veces hemos volteado a nuestro alrededor y pensamos, ¿sí?, que la maldad, ¿sí?, no va a tener fin, que nada lo va a terminar, ¿sí?, que incluso, ¿sí?, probablemente nos fuera mejor si estuviéramos de ese lado? Pero esos son los deseos de la carne y el corazón, son tentaciones que el adversario planta delante de nosotros, porque la maldad nunca va a tener ningún buen fin. Aparentemente va a tener éxito un periodo, pero nunca, sí, va a ser libre de la justicia y la justa retribución de Dios. Ningún malvado, nadie que lleve a cabo una mala acción va a quedar libre, sí, de la justicia y la justa retribución de nuestro Padre Celestial. Ojo, hay que también observar quiénes cometen errores, quiénes cometen faltas, ¿sí? Porque no todo en lo que no estemos de acuerdo o no todo lo que no nos parezca significa maldad. Hay muchas personas que cotidianamente cometen errores, cometen faltas, ¿sí?, pero no porque sean malvados, sino porque se equivocaron, como nos hemos equivocado tú y yo muchas ocasiones en nuestra vida, ¿sí? Los salmos, la palabra de Dios se hace referencia a la maldad de corazón, a cuando sabes que vas a causar daño, a cuando sabes que estás actuando mal, a cuando eres consciente de que estás actuando de la forma equivocada, aun cuando eres consciente, sí, de que estás afectando y agraviando a muchos. Esa es la maldad, la que está aquí en el corazón, y esa es la que nunca se va a quedar sin juicio ni justa retribución delante de Dios. Muchas veces en nuestra vida nos hemos sentido solos en medio de la batalla. Incluso la presencia de Dios sentimos que se ha apartado de nuestras vidas. Pero esos momentos de angustia y aflicción también son permitidos por Dios. Ya sea que sus efectos lleven como fin el corregir nuestro camino debido o derivado de nuestras faltas o errores. Nuestro Padre Celestial, ¿sí?, nos está preparando, entrenando y fortaleciendo por medio de una prueba y un proceso. Por eso siempre debemos tener presente que nuestro Padre Eterno siempre tiene y siempre tendrá el poder y control sobre todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, y por ese motivo cada uno de nosotros no debemos de sentir miedo ni angustia, y mucho menos pensar que nos ha abandonado. A veces estamos rodeados de tantas cosas malas que decimos, creo que Dios me dejó solo. Dios, ¿por qué me permites estar aquí? ¿Sí? Pero tengamos siempre presente que Dios está por nosotros, que Dios nunca se va a apartar, y que siempre que hagamos nosotros el esfuerzo y nos enfoquemos con mayor empeño en su hermosa y bendita palabra, Dios nos va a guiar por caminos de bendición, por caminos en donde su hermoso favor siempre va a estar presente y siempre nos va a proteger y siempre va a actuar, siempre va a luchar nuestras batallas, y a todos aquellos, ¿sí?, que actúen con maldad en nuestra contra, hay que ponerlos en manos de Dios, y que Dios, conforme a su voluntad, decida sobre ellos, haga juicio y dé la justa retribución. El título de oración clamando venganza no es orar para que Dios nos permita actuar en contra de aquellas personas que nos han causado mal, es pedirle a Dios que se cumpla lo escrito en su palabra, que haga juicio y justicia en contra de los malvados de corazón, no de los que cometen errores, sino de los que hacen maldad, de los que son conscientes del daño que están causando o que pueden causar y lo llevan a cabo, o incluso se empeñan, ¿sí?,
llevar a la práctica ese tipo de actos en su vida cotidiana. Esta fue la lectura del día de hoy, martes. Sí, yo les vuelvo nuevamente a desear un excelente y bendecido día, un maravilloso y bendecido día. Que Dios les bendiga grandemente, que ilumine su sendero, que los ampare, que los proteja, que los libre de todo mal, pero sobre todo que les muestre su inmenso y maravilloso amor a ustedes, a sus familias y a sus seres queridos. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana, miércoles, con esta lectura devocional, ¿sí? La cual me da mucho gusto compartir cada mañana. Les envío un saludo, fuerte abrazo y Dios los bendiga este y todos los días de su vida.